Estamos aquí para el desarrollo de la tesis titulada como la falta de regulación, derechos de los niños en nuestro país. Iniciaría con la primera pregunta, ¿no? Sí, sí. Ya. Doctor, ¿considera que la falta de regulación penal derivada del trabajo infantil en nuestro Código Penal incide en los derechos del menor? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ante todo, buenas tardes, alumnos de la Universidad Ciudad del Norte. En cuanto a la pregunta, si la falta de regulación en el Código Penal regula, en el Código Penal estamos hablando, ¿verdad? Sí. ¿Incide en cuanto a los derechos del menor? Claro que sí, ¿no? En relación al trabajo de los menores, obviamente esto no está regulado en el Código Penal y sí incide, digamos, en la afectación o no de los derechos del menor, ya que al no haber regulación, al no haber prohibición expresa en determinado cual caso, no hay sanción penal para aquellos que fuerzan a trabajar a los menores de edad. Y obviamente al estar desprotegidos, con esta falta de regulación penal, los menores son afectados en sus derechos. Gracias. Vendría ahora la segunda pregunta. ¿Perdón? Pasaríamos a la segunda pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la situación o estatus jurídico en el que se encuentra el trabajo infantil en nuestro país? A ver. El estatus jurídico que el trabajo infantil en nuestro país. Sí. Bueno, a nivel del Código Civil, existe una regulación al respecto, ¿no? Porque en el Código Penal no existe regulación, como ya te había indicado. En la ley del trabajo tampoco. En el Código Civil hay una parte específica que regula que se puede autorizar el trabajo de menores a partir de una determinada edad, pero obviamente requiere la autorización de los padres o de los tutores cuando no exista padre, ¿no? Básicamente esa es la regulación que conozco en el tema de trabajo infantil, la que está regulada únicamente en el Código Civil. Pasaríamos a la tercera pregunta. Muy buenas tardes, doctor. Continuando con la entrevista, ¿cuál cree que son las causas y consecuencias que genera el trabajo infantil? Con Un el tema momento, un de las momento. causas, ¿sí? Sí, ¿cuáles considera que son razones por las que los adultos tienen bajo su custodia, dependencia, tutela, curatela o vigilancia a los menores de edad A ver. o los hacen A ver. trabajar? ¿Las causas o consecuencias o normalmente? Reformule la pregunta. ¿Cuál de las dos son? Ah, ok, resumo la pregunta. Sí. No, es que me hiciste dos preguntas. ¿Las causas y consecuencias que genera el trabajo infantil? ¿Esa o la otra? Es la otra. ¿Cuáles cree que son las causas y consecuencias que genera el trabajo infantil en nuestro país? Ok. Bueno, el tema de las causas, obviamente es por la situación económica por la que atraviesa el Perú, ¿no? Y las familias que conforman nuestra nación no están libradas a ello. Entonces, básicamente la causa es la pobreza en el Perú. Esa sería la principal causa que genera el trabajo infantil. Las consecuencias que genera el trabajo infantil, bueno, esencialmente, digamos, sería la falta de educación en los menores que
que trabajan a muy corta edad, ¿no? Ya que como se ve, como vemos, digamos, como apreciamos en las calles, básicamente hay niños que trabajan desde muy corta edad y obviamente lo hacen en un horario que deberían estar en el colegio, ¿no? Una de las consecuencias sería que en el caso de estas personas, estos menores, no van a tener una educación o no van a tener las mismas oportunidades de aquellos otros niños que sí, digamos, asisten a sus clases, ¿no? Sí reciben la educación que merecen, ¿no? Entonces, esa sería una de las consecuencias que genera el trabajo infantil en nuestro país. Otra consecuencia es el abuso en sus derechos laborales, ya que al no haber regulación, digamos, en ese sentido, las personas que contratan a estos menores de edad lo hacen bajo condiciones digamos, menores, bajo condiciones, digamos, más desfavorables en relación a los que sí podrían, digamos, estar en la formalidad, ¿no? Entonces, obviamente, otra de las consecuencias es el resquebrajamiento de sus derechos laborales. Básicamente, esas considero las causas y consecuencias del trabajo infantil en nuestro país. Ok, doctor, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué derechos de los menores de edad son vulnerados debido a que trabajen? Bueno, en cuanto a los derechos vulnerados, es el derecho a su integridad, a su libre desarrollo y bienestar, ¿no? Derechos que se encuentran regulados en nuestra Constitución Política del Perú. Ese es el principal derecho que es violentado cuando se le fuerza a un niño a trabajar, ¿no? La integridad moral, psíquica, física, en algunos casos, y el libre desarrollo y bienestar. Bueno, doctor, vamos a la última pregunta, que sería que considera que la penalización o todo tipo de trabajo infantil, o solo aquel que puede vulnerar los derechos del menor, sean forzosos y o riesgosos. Considera que, La considera pena, que se debe la penalizar pregunta, todo tipo de trabajo o solo aquel que vulnera eso, los derechos ajá, del menor. ajá. A ver, a mi parecer debería penalizarse solo aquel que vulnera el derecho del menor, ¿no? O aquellos que, digamos, son exigidos a trabajar bajo fuerza o riesgo, ya que tampoco debemos desconocer, digamos, en el Perú, digamos, debido justo a esta pobreza que se atraviesa desde hace bastante tiempo, hay algunos, y en determinadas situaciones también, hay menores que sí necesitan trabajar. Obviamente bajo los cuidados necesarios como cualquier empleador y a partir de una determinada edad, ¿no? Entonces, penalizar en todos los supuestos sería también darle la espalda a una realidad que ocurre en nuestro país, ¿no? Y entiendo que para mí debe penalizarse únicamente aquellas situaciones en las que se le pone en riesgo al menor o se lo fuerza a trabajar obligados por parte de sus padres o los tutores que lo tienen bajo su custodia. En estos dos supuestos yo pienso que únicamente debería regularse la penalización, ¿no? Eso sería mi respuesta. Bueno, doctor, gracias. Eso era todo y nada, gracias por el tiempo, también por la entrevista. De nada, Ahí gracias. termino.